Bueno, queridos hermanos en la fe, empezamos con la tercera parte de este tema. Y bueno, ya vimos pues todo, cómo se presenta la Navidad. Fue la primera parte. La segunda parte vemos cómo, o sea, el relato que existe en la Biblia, en Mateos, el capítulo 2, de cómo él nació, cómo llegaron los magos, con lo que quiso hacer Herodes, como pues siempre el diablo quiso exterminar al Señor desde que nació y todas esas cosas. Y podemos comprobar bíblicamente que el Señor pues no nació en el mes de diciembre, tal y como lo dice Roma, ¿verdad? Y ahí ya hicimos un resumen también de los regalos que llevaron estos personajes, y vemos que esos regalos pues eran regalos significativos, porque con esto pues José, el niño, pues, y María la madre pues sobrevivieron el tiempo que estuvieron por allá en Egipto. Entonces también vemos que nuestro Señor con todo esto nos hace ver el Padre, las características de nuestro Señor, que nuestro Señor es rey. O sea, cuando Él estuvo aquí en la tierra fue rey, fue profeta y también fue sacerdote. Entonces, vemos que estos regalos también significativos que llevaron estos sabios que no eran reyes, sino que aquí el rey era nuestro Señor Jesús, que llevaron el oro. El oro representa la realeza de nuestro Señor, ¿eh? Por eso le llevaron oro, la realeza del Señor Jesucristo, porque Él es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores, y vendrá como eso, ¿eh? Ahora ya no va a venir como el niño que vino desprotegidito, que nació allí, que no sé qué. Ahora Él viene como rey de reyes y señor de señores, a poner orden a esta tierra y a poner toda la maldad y todo fuera de esta tierra, y a los malos y al que no haga la voluntad de Dios también tiene su lugar. Entonces vemos que nuestro Señor en lo que leímos nació como rey desde que Él nació, porque Él es rey y siempre seguirá siendo rey, el Hijo de Dios. Él es el rey, Él nació como rey, porque cuando los sabios vienen, dicen, venimos buscando al rey. Ha nacido un rey, el rey de los judíos, y vemos que mismo cuando el Señor es crucificado, también muere como rey, muere como rey. Entonces veamos. El oro, como yo les dije, representa la realeza de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él nació como rey, lo crucificaron como rey, y en la segunda venida, cuando nuestro Señor venga, Él vendrá también como rey. Así lo estamos esperando, no lo estamos esperando como no sé qué, lo estamos esperando como el rey, porque Él es nuestro rey. ¿Mm? Él es nuestro rey. En la segunda venida, prontamente que Él vendrá, también vendrá como rey, rey de reyes y señor de señores. Y cuando lo crucificaron, cuando Él murió en esa cruz, le pusieron una placa. Recuerdan que le pusieron una placa en la que decía que era el rey de los judíos, y se la pusieron en 3 idiomas. Dice que se la pusieron en latín, se la pusieron en hebreo y se la pusieron también en griego. Y dijo Herodes, para que vean, o sea, como testimonio, y mire cómo es la vida, que no le estaban haciendo ningún mal a nuestro Señor, no, que Él era rey de verdad, y sin querer, este señor Herodes le puso la placa. Él lo hizo como en burla, pero en realidad Él es rey, y Él muere como rey, nace como rey y vendrá como rey. Y le pusieron esa placa, el rey de los judíos. Y recuerden que se levantaron los fariseos y ellos dijeron, no, ¿cómo le vas a poner que es rey? No, que no, porque le pusieron rey de los judíos. Que no diga, pues si le quieres poner, ponle rey, pero no le ponga rey de los judíos. Y entonces les dijo Herodes, lo que está hecho, hecho está. Así dije yo que ya se escribiera y así va a quedar. Y no lo quiso borrar, porque Él es el rey de reyes, señores, el rey de los judíos, aunque no les guste, hermano, pero así es, queridos amigos. Entonces cuando Él muere, pues le ponen
ese rotulito, ¿verdad? Y él muere también como rey, porque él cuando muere en esa cruz, a su izquierda había una persona y a su derecha también había otra. Y a esas dos personas les quebraron los huesos, pero al Señor no se los quebraron, porque Él era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y decía mismo o sea, los profetas, cuando profetizaron, dijeron que no les sería quebrado ni un huesito a Él. Y mire, ni un hueso se le fue quebrado. Y todo eso no lo pudieron ver esta gente, y hasta hoy no lo han podido ver, que Él es el Salvador de este mundo, ¿verdad? Pero bueno, prontamente sigamos orando porque este pueblo abra sus ojos y porque Israel siga siendo recogido dentro de las naciones. Porque cada día a través de lo que hablamos y de lo que decimos, hayan más israelitas, y que el Señor esté tocando más corazones de israelitas para que vuelvan al Señor, que regresen a casa, que vuelvan de regreso de donde Dios los esparció por toda la tierra. Bueno, entonces vemos que el oro, ya les dije pues más o menos lo que representa, y por eso es que cada cosa pues representó a nuestro Señor. Después sigue la mirra, que la mirra era representa también al Señor, el profeta, porque nuestro Señor fue profeta, fue la voz del Padre. Él proclamaba el mensaje de Dios. Cuando vino a la tierra nuestro Señor fue profeta también. Decía cosas, por ejemplo, un ejemplo que yo le puedo poner de profecía, y que es una profecía que todo el mundo la conoce, Raimundo y todo el mundo, porque es bien, como le dijera yo, todo el mundo conoce esa profecía que está en Mateo 24. Ahí el Señor profetizó, y en otras, pero yo esta que es más conocida, pues yo les digo, Mateo 24, él profetiza todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos, lo que hoy nosotros estamos viendo. Habló de la violencia que hoy se vive, de la maldad del hombre, la violencia en la cual íbamos a estar. Y hoy en día no es eso lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo no una Babilonia, no estamos viendo una Sodoma y Gomorra en este mundo. Hoy estamos viendo miles de Sodomas y Gomorras. Todos los países están iguales, perdidos en la maldad y en la violencia. El Señor lo profetizó. Dijo, habrán guerra, rumores de guerra, habrán grandes terremotos, como los que hoy estamos viendo. Habrán señales, dijo, en el cielo. Levanten los ojos y vean las señales en el cielo. Es lo que hoy estamos viendo con tanto eclipse y todo. Ahorita ya hubo el último eclipse, el 4 que acaba de pasar. Ahora vamos a entrar en el mes de enero prontamente, que sería el año 2022, y hay 4 eclipses nuevamente, 2 lunares y 2 solares. ¿Qué le parece? El Señor está hablando. Entonces él dijo, profetizó todo esto, que habrían guerras, rumores de guerras, habría hambre. Dijo que iban a haber pestes, que iban a haber terremotos, que la maldad del hombre sería así, que la perversidad, la violencia, todo. Entonces vemos que también nuestro Señor fue un gran profeta. Y también el incienso, porque nuestro Señor fue sacerdote también. No por medio de los levíticos, sino por medio de Melquisedec. Fue sacerdote, y fue por eso que también los regalos que le llevaban al Señor, y por eso que están escritos ahí en la Biblia, para que nosotros veamos de que todo tiene un sentido. Oro, incienso, mirra, todo lo que nuestro Señor es, y lo que fue aquí en la tierra en el tiempo que estuvo. El gran maestro que es nuestro Señor Jesús, que fue un gran maestro también aquí en la tierra, y vemos que hoy por medio del Espíritu Santo de Dios pues nos sigue enseñando, nos sigue guiando, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos pues, como yo ya les expliqué todo esto, ¿verdad? Que también José se llevó todo ese oro y todo, pues
para sobrevivir allá y vivir con su familia todo el tiempo que estuvo allá en Egipto. Yo ya esto también ya se los expliqué, ¿verdad? Y entonces ahora, hermano, pues vamos a hablar un poco pues de la Navidad, ya entrando más en acción, pero yo pues tenía que explicarle desde que nuestro Señor nace y que como pues en la palabra nada escrito está que fecha ni que se celebre, ¿verdad? Quedamos claro en eso, los regalos que se le hicieron al Señor, cómo Dios utilizó a estos sabios, cómo utilizó a los pastores, cómo el diablo utilizó a Herodes para matar a nuestro Señor en cuanto él vino al mundo, en fin, ¿verdad? Todas esas cosas pues ya las hemos visto. Y también, hermano, vamos a hablar un poco después de muchas celebraciones que hoy pues también el hombre, el mismo hombre, como siempre, y el diablo, que el Señor le reprenda, que siempre quiere seguir perdiendo al pueblo de Dios y todo por todos los medios. También ellos tienen sus celebraciones, que mucha gente que hoy se quieren hacer judíos, se andan judaizando, o como le llamen, o yo qué sé, que andan pues, que ahora son judíos y que quieren ser judíos a toda costa, y que bueno, y que esto y que lo otro. Pues ahora también andan celebrando fiestas pues que los judíos celebran, pero yo les voy a decir algo, no necesariamente porque los judíos lo celebran, son fiestas de Dios o que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque yo he visto muchas personas pues que ahora pues dice que son de las raíces hebreas y que esto y que lo otro. Pues ahora ya pues andan celebrando Hanukkah, que es una fiesta judía, exactamente judía. Porque esta fiesta ya no la celebraron las 12 tribus, sino que solo la tribu de Judá y de Benjamín y parte de Leví que quedaron pues, como pueblo, que es el que nosotros conocemos. Ellos pues le llaman un milagro, pero pongámosle que son un milagro, pero eso fue algo de que les sucedió a ellos y nosotros no tenemos por qué celebrarlo. Pero ya esta gente pues empiezan a celebrar eso, que a encender esas luces, y vamos a comparar lo que es Hanukkah o la fiesta de las luces con lo que es la Navidad y vamos a ver una gran similitud. Y yo pues verdaderamente respeto lo que ellos celebran y lo que sea, pero yo por lo menos no la celebraría porque muchos están diciendo, bueno, ya no celebramos Navidad, sino que en vez de Navidad sí vamos a celebrar Hanukkah, que es una fiesta pues, que es de Dios, que no es de Dios porque no está escrita en la Biblia, sino que es una fiesta verdaderamente judía, ¿eh? Entonces, hablando ya de la Navidad, ¿verdad? Vemos que la Navidad se celebra sobre todo pues en América, de todo lo que es América, pero la influencia va de toda América del Norte pues a todo lo que es América, América del Sur y Centroamérica, y aparte de eso pues viene, como yo les digo, también de procedencia europea, pues como son los romanos y todo eso. Eh, con todo esto se ha venido de más en más, llegando a otros países, a muchos países. Porque pues como yo ya les expliqué, la Navidad para que yo no les voy a decir que es fea, es bonita, las luces, los regalos, aquellas mesas llenas de comida, cualquiera se quiere comerse todos esos manjares, ¿verdad? Y todo eso. Pero nosotros nos tenemos que abstener de todas cosas que no sea escrita en la palabra y que no sea de Dios. Aquí pues en estos lados se habla mucho de Santa Claus, por lo menos en mi país, que es un paísito chiquitito y todo de América Central, pues Santa Claus. Como tenemos un montón de modismo, ¿verdad? De palabras en inglés, pues Santa Claus y que no sé qué y que no sé cuánto. Se habla de los regalos, se habla de los arbolitos, como yo les dije, de Navidad. Se habla de los cantitos o villancicos, como le llaman, y todas esas costumbres agradables de la Navidad.
todas esas costumbres, que la comida, que los regalos, que ponerse guapo, ponerse bonito, que comprar ropa, que dar regalo y todo eso. De eso pues se trata pues lo que yo ya les expliqué de la Navidad. Pero vamos a ver pues sus orígenes. Y como yo les digo, hermanos, desgraciadamente muchas de las nuestras queridas tradiciones están enterradas en la profundidad de un pasado verdaderamente pagano, de un pasado que de dónde viene, si empezamos a escarbar, pues vamos a encontrar la basura. Y eso es lo que la gente no quiere ir a buscar, sino con solo lo que le dicen, y no es así. Nosotros tenemos que, lo que yo digo, por ejemplo, lo que yo aquí estoy diciendo, usted lo tiene que ir a verificar si es cierto. Hay enciclopedias hoy, muchísimas sobre internet, hay enciclopedias, hay libros, está la Biblia y todo lo que nos puede decir, revelar la verdad de dónde vienen las cosas. Nosotros vemos que desde que esta Navidad se estableció oficialmente por primera vez, ¿verdad? La fecha coincide, de verdad, esta fecha coincide con el nacimiento del dios Sol en el solsticio del invierno, que sí es en el invierno. Y esto se celebra pues allá, lo celebraban los romanos, lo celebraban los druidas, lo celebraban pues en parte de Europa, como les vuelvo a repetir. Y pero vino esta iglesia romana, que no quería ellos destruir sus costumbres, ¿verdad? Y entonces empezaron a mezclar las celebraciones de ellos con el nacimiento del Señor Jesús, para de esta manera engañar pues a la humanidad, y que había que celebrarlo porque era el nacimiento del Señor. Pero nadie habla de esto. Pero ellos mezclaron, como dicen, lo santo con lo pagano, y es lo que hoy nosotros estamos viviendo, y que las personas por mucho tiempo han vivido y sienten que de verdad están celebrando a Jesús, y que es bonito, que ese día se reúnen, que comen juntos, que allá, que se le regala a los más pobres, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos. Porque yo les digo, parece como muy vano, pero sí es impactante descubrir el verdadero significado y origen de esta celebración de la Navidad. Aunque, como yo ya les dije, no voy a seguir haciendo énfasis en cómo muchas personas pues lo siguen celebrando y afirman que lo que están haciendo es correcto, ¿ya? Porque, como yo les digo, por mucho tiempo, por muchas décadas, también los cristianos han estado celebrando, adornando los arbolitos, han decorado sus casas con luces, con guirnalda, pues que intercambiando regalos. Y pues también se han tragado el cuento de que del hombre barbudo, del gordo, ¿verdad? Vestido de rojo, que allá pues aparece de los cielos en un trineo, que vienen unos venaditos que son los que jalan el trineo. Pero no nos hemos detenido nosotros en un momento dado a preguntarnos sobre el significado y las costumbres de todo esto. Detengámonos, hermanos, y no escuches solo lo que yo digo, sino detengámonos a ver cuál es este significado, qué es lo que pasó, que por qué este señor gordo, que por qué esto, y que por qué tales y tales costumbres, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tiene todo esto con el nacimiento de nuestro Señor? A ver, dígame, ¿cuál es la relación que tiene este señor de barba blanca y gordo con nuestro Señor? Que alguien me pueda decir a mí en qué se parece Cristo con este señor, o qué es lo que este señor hace para que nosotros lo comparemos con nuestro Redentor.
y que pues si supuestamente se celebra la Navidad por Jesús, ¿qué tiene que ver este hombre en todo esto? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Entonces, al descubrir la verdad acerca de los orígenes, las costumbres de Navidad, nos damos cuenta de que no solo se trata de una inocente celebración, porque es inocente, bien bonita, es bonita para los niños. Los niños son los que más gozan de la Navidad, los regalos. Los niños hoy, estos sí están peores. Ni siquiera saben quién es Jesús, ni nada. Ellos lo que les importa es que el Père Noel viene y que les va a regalar, que Santa Claus va a venir y les va a dar punto final. Que van a comer, que van a jugar y hasta ahí se terminó todo. Pero no hay nada más. O sea, nadie sabe más de eso. Pero, ¿verdad? Viendo sus orígenes, son orígenes enraizados de hace miles de años, ¿verdad? Que están puestos en, en, en cosas inventadas por el hombre, que no tienen nada que ver con la celebración y el nacimiento de nuestro Señor. Vamos a ir a ver Juan, el capítulo 8, el versículo 32, a ver lo que dice la palabra. Bueno, aquí Juan, el capítulo 8, el versículo 32, pues que habla de que es como nosotros, y yo ya se los leí, este versículo, como nosotros seremos libres. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero los fariseos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos libres? Entonces nosotros también no estamos siendo libres porque no conocemos la verdad. Entonces nuestro Señor Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? No tenemos libertad porque estamos haciendo las cosas que no debemos de hacer, tal y como lo dijo el Señor. Entonces dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Ya? Y dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, es hoy también cuando nosotros, o cuando hablamos esta palabra verdadera, pues la gente a uno le dice de todo, le dice, que esa es evangélica, que es fanática, la palabra de Dios no dice nada de eso, pero aquí está, el mismo Señor lo dice, y no lo digo yo. Entonces, vemos pues que el nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre, aunque los cristianos en todas partes observan este día como el cumpleaños de Cristo. Sabemos que él definitivamente no nació el 25 de diciembre, ni en ningún momento durante estación del invierno. Porque como ya les dije, era invierno. Entonces, nosotros también vemos ya esto de que yo ya se los expliqué, que también la Biblia registra que en la época del nacimiento de Cristo, se había decretado que todo esto que se hiciera un censo, que fue de lo que yo les hablé. La Biblia registra en la época del nacimiento de Cristo, César Augusto, en ese tiempo, decretó, o sea, en el tiempo de los romanos, decretó y aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Esto está en Lucas.
Fue debido a esto impuesto que José viajó a Belén, o sea, viajaron. Y fue aquí donde María pues dio a luz para inscribirse junto con María que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Mientras estaban en Belén, no pudiendo conseguir un cuarto en el cual alojarse, María tuvo a su hijo en un establo detrás de un hostal. Dice, sin duda, esto no podía haber ocurrido en invierno, como ya lo hablamos. ¿Ves? Aquí está esta partecita donde yo les dije de que había un censo y tenían que ir y no podían caminar mucho. Entonces aquí vemos pues que la fecha después de nuestro Señor no tiene ningún sentido. O sea, porque la palabra no habla de cuándo fue verdaderamente que el Señor nació. Ahora, todo esto, lo que es la Navidad, no es nada bíblico, no es una doctrina bíblica, no está escrita en la palabra. Si nosotros nos preguntamos qué es la Navidad y qué es la Navidad, porque los apóstoles de nuestro Señor nunca celebraron esta fecha como una celebración santa, nunca la celebraron. Ni lo de la antigüedad, la iglesia primitiva no celebraba Navidad tampoco. Esto se celebró, dicen, como unos 300 años después del Señor. ¿eh? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta, abriendo nuestros ojos, ya de ¿por qué celebrar esto que no está escrito en la Biblia? ¿Ya? Entonces, también nosotros podemos hacernos una pregunta. Si nuestro Señor hubiera querido que nosotros, ¿verdad?, celebráramos la fecha de su nacimiento, Él nos hubiera dicho cuándo celebrarlo y cómo celebrarlo. Pero no lo dijo. No dijo eso. Pero Cristo nunca lo dijo a nadie que celebraran sus cumpleaños. Además, sabemos nosotros también que a partir de la Biblia y de la historia de la iglesia, que los apóstoles y la iglesia de los apóstoles de los primeros siglos, o sea, como yo les digo, la iglesia primitiva, nunca celebraron el cumpleaños de nuestro Señor. Porque nosotros pues tenemos que tener fe en esa palabra en la Biblia, que es la revelación completa y final de Dios para el hombre. Él nos dice que todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Nosotros como hombres, para nuestras vidas, lo tenemos que ir a buscar en la Biblia. Esto, si nosotros lo queremos ver, está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. O sea que no necesitamos ir como a buscarlo en otro lado, porque está aquí en esta palabra, todo lo que querramos saber. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de adorar. También nos dice cómo tenemos que hacer la obra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, cómo evangelizar, cómo observar la Santa Cena, cómo observar el Shabbat, cómo todo lo que nosotros tenemos que hacer está escrito en la palabra de nuestro Señor. Como yo ya les dije, la Biblia es el corazón de Dios, porque aquí habla el Señor. Ahora, aunque se demuestre de una y otra manera que el 25 de diciembre no es el cumpleaños de nuestro Señor, esta fiesta se sigue celebrando con un gran significado religioso. Pues. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la parranda, es bonito pues recibir regalos, comer bastante ese día, emborracharse, atugarse. Todo el mundo dice, ay, ese día me voy a poner a dieta después que ya pase, pero ahorita vamos a comer bastante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver de que pues nuestro Señor no es nacido en ese tiempo y que en ese tiempo lo que se festejaba era
más que todo en los tiempos antiguos, en las religiones, pues que eran idólatras como los romanos y todos los que existían, pues, aparte pues del pueblo de Dios que no, pues que Dios les había prohibido adorar a dioses ajenos, que no fueran idólatras, pero más sin embargo lo hicieron, ¿verdad? Ellos también en ese tiempo pues celebraban eh, sus dioses. O sea, en ese tiempo ellos reconocían el cumpleaños del dios Sol. Y es por eso de que lo mezclaron con el nacimiento de nuestro Señor para engañar a la humanidad. Entonces, en esos tiempos, pues se celebraba el dios Sol, o sea, o también le llamaban Mitra, que también era conocido con otros nombres en diferentes partes del mundo, ¿ya? Y el cumpleaños de otros dioses Sol, tales como se celebraba en ciertos lados, se celebraba Osiris, Horus, se celebraba Bacchus, Hércules, Adonis, Júpiter, Tamuz, Saturno, bueno, en fin, una cantidad de dioses, ¿no? Que los países tenían. Y que también pues todo eso lo vinieron ellos lo celebraban el 25 de diciembre. Todos esos dioses, pues era como el mismo Dios, pero con diferentes nombres, como hoy también María, duplicada en 1 millón de vírgenes. Pues dicen que María es Guadalupe, que María es no sé quién, que María es la Virgen de no sé cuánto, en fin, ¿verdad? La misma María con otro nombre. Así eran estos dioses, era el mismo Dios pagano. Lo celebraban todos la misma fecha, pues con diferentes nombres, dependiendo del país donde pues ellos vivían. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, que todo esto era celebrado el 25 de diciembre, la Navidad se originó con la adoración pagana del sol. Y esto nosotros lo podemos ver bien claro. Yo creo que fue la Navidad, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, que allá en Roma, en la plaza de San Pedro, que ponen un gran árbol inmenso de Navidad lleno de luces, que es un pino inmenso, 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 y pues la gente eso le encanta llegar a ver, que yo creo que para la pandemia pues no se pudo, no recuerdo bien, ¿verdad? Pero ellos pusieron ese árbol de Navidad y pusieron un nacimiento, y este nacimiento pues ya, como ellos ya se van cada día más dando a conocer, y como dicen, ya pues el diablo va sacando a luz sus planes y ya no le importa, porque ya vio que a la gente no le importa nada. Ellos lo que quieren es celebrar cualquier cosa. En ese nacimiento, y si usted lo quiere ir a ver, yo le aseguro que usted lo puede aún encontrar. Yo creo que fue el 2019, no recuerdo exactamente, pero me parece que fue el 2019, porque el año pasado no se celebró debido a la pandemia. Entonces, ahí salía un nacimiento, pues Jesús, el niñito, estaba envuelto en una cosa roja que no lo habían sacado, y yo sinceramente, no les voy a decir mentira, no pude ver qué cosa era. Pero estaba María, pero María estaba, no era la habitual virgen que ponen bonita, así con un cosito, sino que eran diferentes. José también, habían caras como de demonios horribles. Eh, no sé qué es lo que hacía allí un astronauta vestido pues que como que iba para la luna. Eh, los animales eran extraños. En fin, ese era el nacimiento. Y la gente, que eso es lo que les gustaba, llegar a ver ese nacimiento, o ¿cómo le llaman? Ese portal de Belén, yo no sé cómo le dicen. Pues la gente se decepcionó al llegar a ver eso. La misma gente dijo, ¿y qué es esto? Habían máscaras horribles, y hasta había una que tenía cacho. Mira hasta dónde llega ya la gran ramera. Y la gente sigue
y siguen detrás de toda esta celebración vana y detrás de todo esto. Y no quieren salirse de allí porque allí están confortables. Esa religión les permite cualquier cosa, cada quien se hace su Dios y adoran a quien quieren y hacen lo que quieren, sin ofender a nadie. Pero la misma gente las entrevistaron y estaban como, wow, qué gesto, no tiene nada que ver, ¿dónde está el niño Jesús? ¿Dónde está María? ¿Dónde está José? Los animales eran diferentes, eran horribles, eran feos. No, ni siquiera hicieron el famoso nacimiento del Señor. Y como les digo, había un gran astronauta que no sé qué pintaba allí, ese astronauta, en un nacimiento, pues supuestamente de Jesús, para que vea usted que ya no se esconden. Y ese mismo año estaban entrevistando al señor Francisco, ¿verdad? Y él estaba sentado en su famosa silla de no sé qué, y que está ahí todos esos diablos que tiene atrás y serpientes, donde está sentado. Al ladito de él había un árbol de Navidad, pues un árbol pequeño, pero grande, pero pequeño, pues, que estaba a la orilla de él. Y ese árbol tenía guindado, no tenía guirnaldas, no tenía bolitas de luces ni nada de eso, sino que lo que tenía eran los colgaditos eran puros soles, puros soles, puros soles, puros soles. Como cuando usted pues dibuja un sol y lo corta y le pone un mecatito y lo guinda, ¿no? Así eran. Claro, eran soles, no sé, hechos bien bonitos, ¿verdad? Pero eran puros soles. Todos los soles estaban guindados en el árbol de Navidad. Y entonces usted me pregunta a mí, ¿qué tiene? Si el sol existe así. Pero ellos lo hacen porque ellos están celebrando al dios Sol, al dios Tamu. ¿Ya? Al dios Mitra o como pues le quiera llamar, porque como le vuelvo a repetir, es el mismo dios que ellos celebraban en esa misma fecha. Entonces, para que vea, pues, de que yo no le estoy hablando mentira, yo le invito a que vaya a ver esos videos. Yo creo que son del 2019. Sí, estoy segura porque en el 2020 no hubo nada. El señor estaba solito, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿ya? Nadie, pues, por la famosa pandemia, nadie andaba en las calles y lo otro. Entonces, allí podemos nosotros ver la adoración al sol. Ahí estaba ese arbolito de Navidad al lado de él cuando lo están entrevistando. Él sale ahí en una silla y al ladito de él sale un árbol de Navidad con puras decoraciones. Todas las decoraciones eran un sol, así redondito. Entonces ahí podemos ver cómo el hombre sigue al hombre. Y Dios Todopoderoso dijo, maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces nosotros no debemos de creer en esas cosas. Tenemos que ir a buscar y a escudriñar. Y como les digo yo, si yo estoy hablando hoy esta palabra y usted cree que lo que yo estoy diciendo es falso y que se lo estoy demostrando bíblicamente y lo estoy mandando a que vaya a ver los videos y todo, usted vaya por su lado. Si verdaderamente usted dice que usted sigue a Jesús, entonces vaya e investigue. Investigue, le da la palabra de Dios y vaya y investigue si es cierto o no es cierto. Entonces vemos que ellos, ¿verdad? Empiezan a poner que el nacimiento de nuestro Señor, pues también era ese día, pero lo disfrazan. Lo que en realidad ellos están celebrando son sus celebraciones paganas y lo que están celebrando pues es el nacimiento pues de sus dioses, del dios Sol. Ahora ellos dijeron que pues que era el mismo día y lo relacionaron. Entonces vemos que ellos celebraban esta celebración, pues el nacimiento del dios Sol. Era la celebración del solsticio del invierno, un tiempo para que ellos lo ocupaban de júbilo, ahí se daban holgorios, se embriagaban, tenían relaciones sexuales, habían orgías, ¿ah? Y todas esas cosas, tal y como hoy se celebra.
borrachera, comedera, la gente pues están con mucho júbilo, alegre, pero nadie se acuerda del Señor, porque verdaderamente esta no es una celebración de Dios. Ahora, lo mismo pasa, como les digo, cómo se celebra hoy en día esta Navidad. La mayor parte de nuestras costumbres navideñas actuales, pues tales como los árboles de hojas perennes, pues como les digo que son los pinos, porque solo en estos lugares fríos es que hay esas hojas perennes, porque los demás árboles botan las hojas, que están siempre verdes, pues decorados, las luces, el intercambio de los regalos y todo esto, pues todo esto que hoy se vemos, los intercambios de regalos, las luces, esto, lo otro, los colguijos, todo esto, eran elementos esenciales también del solsticio de invierno. Ellos, como salían ya de las cosechas y todo, y entraban al invierno, a un nuevo año, pues ellos celebraban a ese Dios que les había dado alimento, que esto y que lo otro. Y es por eso que ellos lo celebraban siempre en el mes de diciembre, ya cuando las cosechas se habían dado, y pues era como el tiempo ya de reposo y ahora esperar hasta la nueva cosecha y todo, que ellos celebraban esto. Y como yo también les digo, los druidas y esos también celebraban las mismas cosas. Y eran ellos que tenían estos árboles de hojas perennes como son los pinos. Y es por eso que esos pinos hoy han entrado a nuestros hogares también. Entonces, en la historia, si nosotros vamos a buscar la historia, vemos cómo todo esto está registrado, y que cómo estas raíces, ¿verdad? De estas celebraciones paganas están arraigadas y estaban arraigadas en esos tiempos y llegaron a ser celebraciones paganas en la sociedad. Y cuando la Iglesia Católica Romana no pudo persuadir al público de abandonar estas prácticas idólatras y todo, pues las adoptaron con la Iglesia Católica y empezaron a hacer los cambios, ¿verdad? De todo esto, incluyendo la fecha. Ahora, en lugar de representar el nacimiento de Tammuz o Saturno o cualquier otro dios que ellos celebraban, el dios Sol, entonces empezaron a decir que se suponía que celebraban el nacimiento de Cristo, ¿ya? Entonces mezclaron, como yo ya les dije, los santos con los paganos. Y esto fue en el siglo V que la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, el día del antiguo banquete romano para la celebración del nacimiento del dios Sol, ¿ya? Entonces, estos hechos pues están registrados en la historia. Y si usted quiere irlos a buscar, los puede encontrar. Entonces nosotros vemos que esta Navidad, en realidad, lo que se está haciendo, lo que se practica, es un rito antiguo. Es un rito antiguo disfrazado de celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y entonces, esto disfrazado, lo que significa esta Navidad es adoración al dios Sol. No se trata de otra cosa sino de una gran idolatría a estos dioses paganos que celebraban pues allá por Europa. Nada que ver con nuestro Señor ni con la palabra de Dios. Absolutamente nada. Entonces, en resumen, esta celebración del 25 o 24 de diciembre es la celebración a estas deidades paganas del sol, y no el cumpleaños de nuestro Señor Jesús, porque a Él lo ponen de lado.
Nadie le regala nada, nadie se acuerda de él, pero están celebrando a Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es una celebración de Dios. El Señor no dijo que celebraran esto, sino que esta es una celebración pues de estos pueblos que eran pueblos paganos. Porque nosotros también podemos ver que en Génesis 32 y el versículo 2 dice que el Señor les ordenó a su casa, o sea, a su pueblo, a la casa de Jacob o la casa de Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, y Él le ordenó a todas estas personas, les dijo: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes y purifíquense y cámbiense toda esa vieja vestidura y pónganse una nueva, tal y como lo dijo el Señor. Y esto, como yo les dije, está en Génesis, el capítulo 35, el versículo 2. Entonces, lo que significa que nosotros, como seguidores de nuestro Señor y como personas que estamos haciendo la voluntad del Padre, no deberíamos tener nada que ver con esta celebración, según todo lo que yo he leído y todo lo que les he dicho. Entonces vemos que esta celebración de Navidad es una mezcla entre verdad y falsedad. ¿Ya? Y es fácil de esta manera. Con esta mezcla han podido mentirle a la humanidad por muchos y muchos años. Entonces vemos que esta mezcla de lo que es correcto con lo que es incorrecto, pues ahí al mezclarse es como que usted tenga algo blanco o sea, con lodo. Al mezclar esto, pues se hace lo blanco, pues ya no deja de ser blanco y se convierte en un color desagradable, ¿ya? Entonces, nosotros aquí también vemos lo mismo que pasa entre esta mezcla de lo que es verdaderamente la palabra de Dios y lo que es la mezcla de estas celebraciones paganas a dioses completamente, dioses ajenos a nosotros como seguidores de nuestro Señor. También nosotros podemos leer aquí en Ezequiel, en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, que dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, tu Dios, os contamina. Ay, que no me gustan estas palabras. Os contaminaréis a la manera de vuestros padres cuando ofrezcan vuestras ofrendas. Os contamináis con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy, y me dejaré consultar yo por vosotros, casa de Israel. No profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Entonces, si nosotros estamos celebrando estos ídolos y estas cosas paganas, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos profanando el santo nombre de Dios. Y aquí está escrito en Ezequiel, el capítulo 20, los versículos 30 y 31, si usted lo quiere ir a leer. Porque como dice también la palabra en 2 de Corintios, en el versículo 6, los versículos 14 y 16, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? O sea, Belial es un demonio. O sea, ¿qué tiene que ver nuestro Señor con esto? ¿Lo podemos mezclar? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? No tenemos nada en común. ¿Ya? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno, hermanos. Esto usted lo puede ir a leer, como yo le dije en 2 de Corintios. Esta es una palabra. ¿Qué tiene que ver la idolatría con nuestro Dios? Con los ídolos, si el Señor los aborrece.
Entonces, si nosotros vemos, pues todas estas son cosas que el Padre aborrece. Todas estas mezclas de que sí, de que sí es bueno, de que celebremos a San Pedro, a San Pablo, que la Navidad, que San Valentín, que todas son fiestas que el hombre está celebrando y que no tienen nada en común con la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos a Jesús, pues tenemos que dejar las falsas enseñanzas, las tradiciones, porque esta fiesta es una tradición, hermano. Y todo el mundo lo sabe. Y aunque no venga de la palabra de Dios, la gente no le importa. La van a seguir celebrando. Desgraciadamente, el hombre ha endurecido su corazón. Tienen vendados los ojos y no quieren saber absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, no hay nada de cristiano, o sea, de Cristo en esta Navidad. No hay nada. Porque yo he buscado a ver qué es lo que hay y no hay nada. Yo les he leído de todo ahorita en este momento y no hay nada. Entonces, nosotros vemos que toda esta Navidad, también los druidas, como yo ya les dije, ellos también nos celebraban, los druidas. Ellos también, o sea, vemos también cómo representan las chimeneas, porque ellos como tenían frío, o porque son países fríos, ellos siempre han tenido chimeneas, eh, que salía humo y que por eso es que dicen que por ahí entraba Santa Claus por la chimenea y en nuestras casas, en donde no existe la nieve ni nada, ¿por dónde entra Santa Claus? ¿Le dejan abierta la ventana o la puerta? Para que vea pues que todo eso es falso, ¿ya? Y esto, como yo les vuelvo a repetir, viene pues de todos esos países que ellos, pues, por eso que tienen que la chimenea, que Santa Claus entra por allí. ¿Por qué? Porque ellos sí. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí hay chimenea. Nosotros aquí tenemos. Porque hace frío, entonces se encienden. Nada más que ahora las chimeneas, pues aquí ya son modernas, son eléctricas. Se ve bonita ahí y lo calienta uno, una chimenea lo calienta. Ya no son como antes de que era fuego, leña para calentarse, porque no habían tampoco calefacciones eléctricas como hoy las tenemos. Hoy más que todas las chimeneas, pues más que todo son decorativas y son muy bonitas y sí calientan, pues echan su calorcito. Pero no es como antes que no había calefacciones eléctricas y entonces tenían que encender las chimeneas, o sea, echarle leña a eso y así de esa manera la gente podía sobrevivir al frío. Y entonces vemos que hoy también, pues, o sea, la celebración de Navidad, pues que ahí representan al señor gordo entrando así por un tubito. Tamaña panza no entra y con todo y un saco y todo. Entonces todo eso, si nosotros nos ponemos a visualizar, vemos que todo, pues son fábulas, son mentiras, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, pues, ¿verdad? Las vemos. eh, También vemos que pues que Saturno, o sea, el dios Sol, o sea, ellos lo representan y nosotros sabemos que el Sol brilla. Entonces también es por eso esas decoraciones brillantes y todo eso que se siguen viendo lo que es ese dios del Sol, que es Saturno. Eh, entonces, todas estas cosas que nosotros vemos en estas celebraciones, no vemos por ningún lado, yo por lo menos no veo a Cristo. Solo veo pues ritos y cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces se le llama pues pagano, pues porque no son de Dios. Son cosas que ellos tenían, pues que como celebraban el sol, pues todas esas guirlandas que brillan, que hagan. Porque el Dios sol pues brilla. Y esas bolitas brillantes, bonitas que le cuelgan y todo el asunto. Entonces, para el que no quiere ver, pues ni ve hoy, ni va a ver nunca, y va a seguirlo haciendo. Porque todo esto ha sido incorporado por medio, ¿verdad?, de
este, la religión, o sea, lo que es Cristo y todo, han hecho una mezcla. Y entonces la gente no es capaz de abrir sus ojos y ver. No, mi hijo los evangélicos a mí, sinceramente, me da, digo yo, pero ¿qué pasa? Que no son capaces de ir a agarrar la Biblia y escudriñarla y ver que esto no es bíblico. Si no está en la palabra de Dios, pues quiere decir que no lo tenemos por qué celebrar. Pero sí, ay, que cómo brincan cuando se les dice pues que el Eterno tiene 7 fiestas y que pues, en vez de celebrar eso, porque se celebran las fiestas del Eterno. Ah, no, es que eso es para los judíos. Pero si esta fiesta no es para ninguno de nosotros, los que seguimos a Cristo. De ninguna de las maneras, ¿y por qué las están celebrando? Y como yo les dije, la bonita tranca es que es el día que se habla más de Cristo y que entonces hay que hacer. Bueno, cada quien hace lo que quiere. Ahora hay una gran cantidad de elementos y símbolos asociados a la Navidad que tienen también un trasfondo. Todo tiene un trasfondo y un significado. No vaya a creer que el arbolito significa tal cosa, que las bolitas tal cosa, como yo ya se los he venido diciendo. Entonces nosotros debemos de tener como la curiosidad de saber cuál es la relación que tiene este señor gordo, como yo les dije, Santa Claus, el intercambio de regalos, los árboles, las luces, los ornamentos y el nacimiento de Cristo. ¿Ah? ¿Cuál es la relación que hay en todo esto? Si cuando el Señor nació, pues no había ningún arbolito que tenían ahí adentro. No nació debajo de un árbol. Que no habían ni luces ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué tenía que ver el intercambio de regalos? Ahí no hubo intercambio de regalos. Porque mismo cuando los sabios llegaron a dejar regalos, no hubo intercambio. Ellos le llevaron al Señor regalo. Y lo adoraron, dice, y llegaron a ver al rey que había nacido. Y le llevaron regalos, pero no les di, en regreso no les dio, ahí no dice que María también les dio, aunque sea pan con mantequilla, y que cambiaron, que se sentaron a una gran comelón, y que esto y que el otro, y que no habla de eso. Y que estaba decorada la casa con guirnalda y con luces, no dice eso. Entonces, todo esto no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor y nada que ver con el que sigue a Jesús. Pero sí tiene que ver esto y tiene que ver mucho con los banquetes que tenían los idólatras de Saturnalia en los tiempos que ellos celebraban sus dioses. Porque sí celebraban esto. Entonces, el árbol de la Navidad también para ellos era considerado como símbolo de inmortalidad, de fertilidad entre estas naciones paganas, ¿verdad? Antiguas, ya que estas plantas siempre pues estaban verdes, nunca perdían pues sus hojas y hoy también las podemos ver, que nunca pierden las hojas, que son estos árboles de pino y son estos arbolitos que hoy toda la gente compra, que están, los venden en plástico pues, pero sí que son igualitos pues así a un pino así, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les digo, ese arbolito tenía ese significado que ellos pues celebraban. ¿Sí? Y porque estos nunca se ponían así tristes, todo eh, siempre están verdes. Y entonces durante estos momentos de Navidad, estos árboles siempre están verdes. Por eso es que para ellos representaba la inmortalidad y la fertilidad, que no tiene nada que ver con Dios. Ya. Entonces, este árbol les atribuía a ellos, a través de sus supersticiones, pues que poder, que al celebrarlo con ese palo, con ese árbol de Navidad, pues ellos iban a ser hasta como pues inmortales, que esto les daba como más vida y todo eso ya.
Entonces nosotros queremos, pues podemos celebrar eso, pero que tiene un significado como el que ellos le daban, no como lo que le están dando, que eso es bonito, decorar, que no sé qué. ¿Ya? Ahora, también nosotros podemos ver que en los tiempos pasados, también en los tiempos primitivos, traían estas ramas verdes durante el solsticio del invierno. Cuando iban a celebrar a este dios, traían esas ramas también verdes que era pues que celebraban ellos como la vida, como ya les dije, ¿ya? Y los usaban en ritos. Cuando se celebraba el tiempo de este sol en el invierno, el solsticio, ellos traían ramas, o sea, las traían y las usaban en ritos mágicos para garantizar el retorno de la vegetación, o sea, eran sus creencias. Pero nosotros no sabemos que no es así, porque en la palabra está escrito, Dios es el dueño de los tiempos y Él sabe cuándo es invierno, cuándo es verano, y Él va a hacer salir los frutos de la tierra siempre. Él bendice la tierra, hace caer el agua, hace que la nieve salga. No estamos pensando que necesitamos hacerle esto al sol para que el sol caliente, para que esto y para que lo otro, sino que ellos sí tenían esas creencias, pero nosotros que hoy conocemos la palabra de Dios, nosotros que vimos todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, sus milagros, esto y lo otro que está escrito aquí en la palabra, entonces no tenemos por qué celebrar esto, que no tiene nada que ver con nuestro Señor, ¿ya? Entonces ellos hacían todos estos ritos mágicos para garantizar o sea, que regresara pues ya el verano, que hubiera vegetación, que hubieran cosechas. O sea que también en esos tiempos las casas romanas eran decoradas con laurel. Eran decoradas y durante muchos siglos hasta la actualidad. Y hoy eso es lo que vemos, que las casas están decoradas con este arbolito. El uso de las plantas verdes ha proliferado en los hogares, o sea, durante esta Navidad. Y si nosotros vamos a ver la iglesia primitiva, cuando los discípulos empezaron a formar, ¿verdad? Parte de todo esto, estas costumbres no se llevaban a cabo para nada. Más bien eran prohibidas. Y esto lo podemos contactar con los verdaderos cristianos de ese tiempo, que mejor morían en vez de seguir las tradiciones de ellos. Y es a través de esto que se empiezan a hacer que hasta este hombre, Constantino, saca leyes para que todo el mundo sea cristiano, y ahí es donde mezclan todo, como ya les dije, lo pagano con lo santo, con lo y lo otro, ¿ya? Porque en esos tiempos pues se decoraban las casas, y es lo que hoy vemos ahora de más en más, pues la gente pues mete su arbolito de Navidad al interior de la casa y lo decora y todo el cuento, ¿ya? Pero en el pasado y en la iglesia verdadera del Señor, en la iglesia primitiva, pues estas costumbres no se daban. Porque ellos las consideraban pues como algo pagano, que no podían ellos mezclarlo con las cosas de Dios. Entonces, hoy vemos que todo esto pues está bien, bien enraizado, ¿verdad? En muchos pueblos. Y la gente por generación en generación pues vienen, que vamos a decorar el arbolito. Entonces el niño que ve que de su mamá pues decora el arbolito, pues ya cuando él crezca o ella y tengan familia, pues van a hacer lo mismo, porque son como recuerdos. Ay, yo me acuerdo cuando yo hacía esto con mi mamá, que lo poníamos el arbolito, que le poníamos la estrella ahí arriba, que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces, así como nuestros ancestros en nuestro pasado lo hicieron, pues hoy también se sigue haciendo. ¿Mm? Hoy también la mayoría de personas, pues, entran su arbolito durante el invierno, o sea que en este tiempo su arbolito de Navidad.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, como le dijera yo, abrir los sentidos, escudriñar para que nosotros pues no seamos inducidos en todo este relajo que se ha venido dando desde hace tanto tiempo. Entonces, también nosotros podemos ver de que en esos tiempos también había que se representaba la fertilidad, había pues el muérdago, que era una rama dorada, según ellos, pues según la leyenda, y esto era sagrado, y era sagrado para los druidas y los celtas y para los noruegos, ¿ya? Esta planta también la llegaron a llamar la planta de la paz, bajo la cual los enemigos se reconciliaban en la antigua Escandinavia, porque ellos decían que traía buena suerte y fertilidad. También decían que protegía las casas, que como que alejaba la brujería. Y bueno, un montón de cosas, creencias que ellos tenían. Entonces vemos, ¿verdad?, que toda esta práctica del arbolito de Navidad pues tiene un sentido, que no es el simple bonito árbol de Navidad, y de que hoy ya pues los evangélicos que creen en toda esta vaina ni siquiera dicen, ok, vamos a celebrar a Jesús, pues su día, vamos a orar, vamos a hacer, sino que tienen también que poner el árbol de Navidad, las bolas de Navidad y decorar todo Navidad. ¿Qué le parece? Entonces, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o vamos detrás del enemigo o nos vamos con Dios? Una de dos. Bueno, entonces, hermanos en la fe, hemos llegado terminado la tercera parte, que es esta. Ya también, entonces les voy a dejar hasta aquí y vamos a hacer una cuarta parte. Yo creo que ya va a ser la final para poder terminar con este tema. Yo les pido que me tengan un poquito de paciencia porque verdaderamente tenemos que hablar todas estas cosas. ¿Qué cosa es el arbolito? Yo más o menos ya les dije qué es lo que es este árbol. Es algo que pues ellos lo utilizaban pues para la buena suerte, para esto y para lo otro. Y nosotros hoy también estamos entrando esas cosas paganas a nuestro hogar sin saberlo. No, porque es bonito, sí es bonito. Decorarlo con todas esas luces se ve muy lindo. Pero nosotros tenemos que ver cuál es el significado. La gente puede decir, bueno, ellos lo celebran así, pero a mí no, yo lo pongo porque es bonito. No, el Padre no quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Por eso Él dice, hagan mi voluntad. Ya no me den más sacrificio, más esto, más el otro. Lo único que quiero, dice el Padre, es que obedezcan. Y también el Señor dijo, ya no me llamen Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen mi voluntad. Hagamos la voluntad del Padre. Hagamos la voluntad del Hijo. Hagamos lo que dice la palabra. Es por eso que está escrita esta palabra. No nos dejemos más llevar por las cosas del mundo. Yo, hermanos y amigos en la fe, con todo respeto les estoy hablando de esto, con todo amor. Y bueno, el que quiera entender, entienda, el que quiera escuchar, escuche. Y como le vuelvo a repetir, si usted cree que lo que yo digo no le llena, vaya y usted lea la Biblia, vaya y usted busque en la historia, porque para eso sirve la historia, para que nos demos cuenta de lo que pasó. Ahora hay muchas personas que dicen, ay no, pero eso es mentira, sí, ahora le dicen historia, pero lo inventaron. Y no creen cuando es la palabra de Dios. Pero eso sí, todo el mundo cree en Hernán Cortés y todos en esa historia. ¿Y acaso usted o yo estuvimos en esos tiempos? ¿O usted estuvo en los tiempos de Bolívar y esos tiempos así antiguos? Mas sin embargo creemos porque es la historia, está escrita.
Pero cuando es cuestión de Dios, el diablo, mire, le cierra los ojos a la gente. Bueno, hermanos, hasta aquí llego con esta parte, que sería la tercera parte, y nos vemos en la cuarta parte.